Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Uno de los más hermosos legados que nos ha dejado sin lugar a dudas el siempre bien recordado y hoy canonizado Juan Pablo II es esta fiesta hermosa, el Domingo Mundial de la Divina Misericordia. La novena se empieza el Viernes Santo, porque precisamente el santo entiende, siguiendo la enseñanza de la mística polaca Faustina Kowalska, que todo el amor misericordioso de Dios brota de su costado abierto por la lanza del soldado en esa tarde de Viernes Santo, justo en las 3 de la tarde, pasada esa hora cuando Él ha muerto. Y de alguna manera reconocemos una expresión célebre de Juan Pablo II, la misericordia y solo la misericordia salvará al mundo. Pero pudiéramos decir nosotros que toda la historia del mundo, toda la historia de la humanidad ha sido la lucha entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Dios que ha sido el eternamente fiel, el hombre que ha sido, por el contrario, quebradizo como una maceta de barro, frágil, infiel, idólatra. Dios que no se cansa, por amor de misericordia, crear al hombre, por amor la naturaleza, por amor de misericordia, liberar a su pueblo, Israel, de más de 400 años de esclavitud, por amor de misericordia, cuidarlo, dándole el maná, dándole bebida, agua en el desierto, por amor de misericordia, entregarle una tierra de promesa, una descendencia, cuidarlo y protegerlo de sus enemigos, y por amor de misericordia, finalmente, obrar esa obra maravillosa de la redención humana, más allá de los reyes, más allá de los jueces, más allá de los profetas, enviar a su mismísimo Hijo a salvarnos a través del misterio de la pasión, la muerte dolorosa en cruz, pero también la triunfante resurrección que nos garantiza, como de alguna manera, una vida distinta de la que hemos llevado. A propósito de este Domingo de la Misericordia, reflexionemos sobre esa expresión, esa palabra misericordia. En la lengua hebrea viene de dos raíces. La primera, rahamim, que significa amor, bondad, compasión, perdón. Pero hay también otra segunda expresión, chesed, que significa fidelidad. Pudiéramos decir con base en estas dos raíces hebreas que la misericordia significa la bondad siempre fiel de Dios, el perdón fiel de Dios, la compasión fiel de Dios. Qué hermosas expresiones que nos ayudan a componer a nosotros de alguna manera lo que es ese significado de lo que es la misericordia divina que hoy cantamos, que hoy exaltamos. Pero ¿de qué necesitamos misericordia? Pudiéramos hacer una afirmación. Hay tres realidades, hay tres grandes verdades que atraviesan la vida del mundo, la vida de la humanidad, la vida tuya y la mía, la de cada uno de nosotros. Hablamos del pecado, primera realidad. Hablamos del sufrimiento, el dolor, segunda realidad. Y hablamos de la muerte, tercera realidad. Hablemos de la primera, el pecado. La verdad es que todos somos de barro, todos. Todos somos pecadores. Todos esperamos recibir misericordia de Dios y aún misericordia de los demás. En verdad es difícil en ese autoconocimiento uno descubrir tanto barro, tanta fragilidad que tenemos y descubrirlo con paz. También es duro a la persona que amas, con la que convives en vida común, en vida de pareja, en vida de familia, descubrir tantas miserias que todos tienen y de alguna manera decir, decido amar misericordiosamente a esta mujer, a este hermano, a este amigo, en el matrimonio, en la familia, en la vida en común. Decido amar a esta persona como es. Esa doble aceptación, tanto de la fragilidad que hay en la otra persona,
como de la propia fragilidad, lo lleva a uno a relaciones de madurez muy bonitas y de realismo de la condición humana. Muchas veces tenemos grandes decepciones porque no hay madurez ni realismo sobre lo que es nuestra condición de hombres, mujeres, nuestra condición de barro quebradizo. Pero nos lleva también a una relación de humildad y verdad. Reconocer, me he equivocado, soy frágil, tengo dificultades, tengo muchas limitaciones, tengo grandes defectos y aún así, en esa acción de humildad y de verdad, experimentarme, sentirme amado profundamente por Dios. También desarrolla uno una capacidad doble de comprensión y de perdón frente al ser humano que es de barro, que se ha equivocado. Aprendo a comprender a aquella persona que me hace rabiar, que me roba la paz, que la descubro incómoda, que me fastidia, que siento rabia frente a ella. De alguna manera está en nosotros esa capacidad de la comprensión y del perdón. Qué bonita esa triple dimensión, como en aspectos muy claros. 1, madurez, realismo. 2, la capacidad que tenemos de humildad, verdad, para conocernos a nosotros mismos y de comprensión, perdón, frente a otra persona. Esto solo se consigue cuando hay una mirada misericordiosa frente a los demás. Pero pudiéramos hacer una segunda afirmación y es esta. Además del pecado personal, todos somos frágiles frente al misterio del dolor. La enfermedad, ¿quién puede escapar de la enfermedad? ¿Quién puede escapar del sufrimiento del alma, del dolor físico? ¿Quién puede escapar de la angustia con ocasión de un aprieto económico? ¿Quién puede decir, yo no voy a vivir esta realidad? Todos la vivimos. Atención a esto, atención. La misericordia de Dios es el único camino, la única puerta de salida frente al dolor y decirle desde el fondo del alma, Señor, apiádate de mi dolor, compadécete de mi sufrimiento, sana, si es tu voluntad misericordiosa, mi enfermedad. Acompáñame, dame paciencia, dame fortaleza frente a este sufrimiento, esta adicción moral, esta envidia, esta situación de soledad, de desamor o simplemente esta enfermedad física. Clamar la misericordia de Dios. Habría un tercer aspecto que hemos enunciado dentro de las grandes realidades humanas. El primero señalábamos el pecado que nos acompaña a todos. El segundo, el dolor. ¿Quién se escapa del dolor? Y el tercero, la muerte. Qué misterio es la muerte y cómo nosotros asumir que tememos frente a ella, la única realidad que nos iguala a todos, la única regla que no tiene excepción, el gran misterio, el tema tabú de todos los siglos, de todas las épocas. Frente a toda esta realidad del pecado, el dolor y la muerte, hay como un faro de luz, como un sol de amanecer que ilumina todo nuestro horizonte y nos hace percibir la realidad con otros ojos. Detallemos ese faro de luz frente a estos tres grandes misterios del ser humano, el pecado, el dolor y la muerte, cómo la misericordia divina ilumina esta realidad. La primera afirmación que tendríamos que lanzar es esta: hay que aprender a clamar, a invocar, a llamar, a pedir la misericordia de Dios, a esperar esa misericordia de Dios, a confiarnos a esa divina misericordia. En un entendido, la misericordia de Dios es por excelencia no solamente el don divino más hermoso que hay. Él es omnisapiente, todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todo lugar. Él es omnipotente, todo lo puede. Pero me parece que el atributo divino más hermoso que hay es la misericordia. Clamemos a esa hermosa propiedad o atributo divino. Pero reconozcamos en segundo término, al clamar la misericordia de Dios, que es un don gratuito del cielo. No es por mérito nuestro, no es por bondades, por santidad nuestra, es simplemente pura gratuidad de Dios. Qué linda esa palabra, gratuidad. Nos ama porque quiere, nos ama porque le da la gana, perdónenme en esta expresión, por su divina gana.
nos ama a pesar nuestro de nuestro pecado, sin méritos de nuestra parte. Hablaremos de una tercera característica de esa misericordia divina, además de ser hermosa, además de ser gratuita, es atención, es eterna. Toda la Biblia y especialmente los Salmos cantan porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. La fidelidad y la misericordia de Dios nunca van a desaparecer. Puede desaparecer la misericordia del hombre. De hecho, tenemos dificultad para ser misericordiosos. Pero en Dios es una perennidad, es el sello del tiempo, indefinidamente, desde siempre y por siempre. Palabras que solo caben en Él. Siempre te amaré, nunca te abandonaré. Ojalá esa palabra siempre y nunca, que es propia del lenguaje divino, la pudiéramos aplicar nosotros a otro ser humano. Siempre te amaré, nunca te abandonaré. La misericordia de Dios es eterna. Hablaríamos de una cuarta característica de esa misericordia que clamamos con confianza. Es sobreabundante. Nos dice el texto evangélico que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Parodiando este texto del Nuevo Testamento podemos decir, donde abundó la miseria humana, sobreabunda la misericordia de Dios. Es sobreabundante. Uno a veces se ha preguntado en su vida, Señor, ¿por qué me quieres tanto? Señor, no lo merezco. Señor, no es mérito mío. Y Él simplemente dice, déjate querer, déjate amar en sobreabundancia de amor misericordioso. Agreguemos, esa misericordia de Dios es todopoderosa. Todo lo puede, todo lo alcanza, todo lo consigue. Creamos verdaderamente que esa misericordia de Dios puede transformar el corazón más endurecido, la realidad más dolorosa, la situación más difícil, la puede cambiar la misericordia de Dios, porque el amor todo lo puede. Verdaderamente el amor todo lo puede. Hablamos también de una misericordia en otra característica que es pura bondad. San Pablo dirá, no te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien. Podríamos decir, no te dejes vencer por la maldad, vence la maldad a fuerza de bondad. No te dejes vencer por la miseria humana, vence la miseria humana a fuerza de misericordia que Dios deposita en tu corazón. Es todo bondadosa la misericordia de Dios. Finalmente diríamos en ese clamar la misericordia que es crucificada. Lo que vivimos hoy hace 9 días, el Viernes Santo, y hoy es segundo domingo de Pascua, lo que vivimos hoy hace 9 días es simplemente el misterio de la misericordia crucificada, el amor entregado, el amor donado, el amor gastado, el amor consumido por los demás. Todo está consumado cuando la vida está consumida y se ha dado en amor por los demás. Pero habría, además de clamar la misericordia de Dios y de esos atributos tan bellos que hemos visto, es hermosa, es gratuita, es eterna, es sobreabundante, es todopoderosa, es bondadosa, es crucificada. Además de esto tenemos que decir, la misericordia de Dios hay que brindarla, hay que entregarla, hay que vivirla, hay que practicarla. No es solamente pedir misericordia para nuestro pecado, nuestro dolor, la muerte que hay en el corazón, es entregar misericordia a los demás. ¿Saben qué? Uno solo entrega misericordia a los demás de dimensiones muy especiales. La primera, cuando hay autoconocimiento de sí mismo, cuando uno conoce sus miserias personales, uno aprende a ser humilde y uno descubre esto: yo con qué cara juzgo a otro ser humano. Me gusta decir esta expresión: quien fácilmente juzga a otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Lo repito, quien fácilmente juzga a otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Uno, al dar misericordia, lo hace en un acto de humildad y de verdad personal, donde uno, por su autoconocimiento, no dice, ¿quién soy yo para no ser misericordioso conmigo mismo en mis miserias personales? No juzgar, en un segundo aspecto, no murmurar de otra persona. Qué difícil es silenciar los labios. Qué difícil, es virtud de santos, uno, no hablar de otros,
pero ni siquiera murmurar en su mente o en su corazón. Permanentemente estamos murmurando de las actitudes de otras personas. Permanentemente lo hacemos y no somos conscientes de ello. Y quizás podemos ser dueños de nuestras palabras porque no las pronunciamos, pero muy en el fondo con nuestra actitud rechazamos a otra persona y murmuramos, nos resentimos frente a ella. Solo hay una salida: brindar misericordia, cerrar ese pensamiento, cerrar ese corazón, cerrar esos labios y no murmurar, no juzgar de otras personas, porque el hombre siempre mira por apariencias, pero solo Dios conoce la hondura del corazón. En un tercer aspecto de entregar misericordia, oremos, recemos por esa persona difícil. Cuando veamos una falla en un laico, en un sacerdote, oremos por esa persona. Solo Dios sabe qué batallas está dando en su corazón, qué luchas internas tiene. Oremos, 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 recemos, recemos, recemos por ese ser humano. Conseguimos muchísimo más, es una actitud de profunda misericordia, rezar por esa persona antes que señalarla con el dedo acusador. No vale la pena. Oremos por un enfermo. Oremos a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia en que muere Jesús. Oremos la coronilla. Valoremos un día como hoy, el Día Mundial de la Divina Misericordia. Contemplemos un cuadro de Jesús misericordioso, el que mandó pintar Faustina Kowalska, y digámosle, leyendo esa expresión: Jesús, en ti confío. Mi vida y la vida de este ser humano por el cual estoy orando, que salga de su pecado, que salga de su enfermedad, que salga de su sufrimiento, que salga de su ceguera, que salga de su equivocación. Finalmente, en ese punto central de vivir la misericordia, vivámosla a través de lo que la Iglesia ha llamado las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al encarcelado, acoger al forastero. Pero están también las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al equivocado, tener paciencia con aquella persona que es cerrada de corazón. Tantas obras de misericordia en el orden espiritual que nosotros pudiéramos practicar. Hemos señalado, pues, después de reconocer la realidad, 1, del pecado, 2, del dolor y 3, de la muerte, hemos reconocido que la única salida, la única fuerza salvadora es la misericordia. Y hemos dicho, hay que pedir misericordia, sabiendo que la misericordia es gratuita, bondadosa, todopoderosa, eterna, crucificada, hermoso atributo de Dios. Y luego hemos hablado de entregar misericordia para mí mismo, siendo humilde, para los demás, no juzgando, en general, orando. Y finalmente viviendo obras de misericordia corporales y espirituales. Y terminemos diciendo, además de 1, pedir misericordia; 2, entregar misericordia, vivirla hacia los demás; 3, hay que anunciar, proclamar la obra de misericordia que Dios ha hecho en el mundo y en la propia vida. Nunca olvidaré a la queridísima santa colombiana, la madre Laura Montoya, Santa Laura. Ella en su autobiografía no ha podido colocar un título más hermoso a la propia historia de su vida. ¿Cómo la ha titulado? Historia de las misericordias de Dios en un alma. Historia de las misericordias de Dios en un alma. La misericordia, además de ser el más hermoso atributo divino, que lo hemos dicho, es un mandato de Dios. Sean misericordiosos, como mi Padre del cielo es misericordioso. Cristo nos lo pide, y Él nos pide lo que es lo mejor para nosotros. Pero podríamos decir que la misericordia es un camino de conversión personal. Créanme, el corazón más endurecido, la persona más resentida, amargada en su alma por experiencias de desamor, con una gotica de misericordia todos los días, será como la gota de agua que, cayendo sobre la roca, termina por horadarla, por penetrarla, por atravesarla. Es un camino de conversión personal lo que es la misericordia. Doblega un corazón a fuerza de misericordia. Así ha hecho Cristo con nosotros. A ver quién se cansa primero, tú de pecar o yo de amarte misericordiosamente.
Pero hablamos también de que la misericordia es un camino de santidad. ¿Acaso no es una de las bienaventuranzas? Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de Dios. Dichosos, felices, bienaventurados los que tienen corazón misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia de Dios. Es igualmente un camino de bendición divina. Es un camino de bendición divina. Cuando uno es misericordioso en la vida, créanme, bendiciones vendrán a la existencia personal. Uno atrae el amor de Dios, la bendición de Dios cuando uno practica misericordia frente a otro, cuando bendice. Uno atrae desgracias cuando uno maldice o cuando uno es duro de corazón. ¿Recuerdan la parábola? Dios había bendecido a ese hombre perdonándole 10,000 talentos y luego él no tuvo misericordia y no perdonó 100 denarios y lo llama a Dios, el rey, venga para acá, venga para acá. Y dice, ¿qué pasa? Siervo duro de corazón, una deuda tan pequeña de 100 denarios, ¿no la perdonaste después de que yo te perdoné una deuda inmensa de 10,000 talentos? Vas a pagar con cárcel, con tu vida y tu familia, la deuda que tienes. Perdemos la bendición de Dios cuando no somos misericordiosos. Terminemos simplemente diciendo que la misericordia es un puente de comunión y es camino de unidad, alegría y paz en el seno de la familia y en el seno de la base de la familia, los matrimonios. La vida le enseña a uno, el que no es misericordioso termina solo. Este libro es sabio porque es la historia de la misericordia de Dios en la vida del mundo entero y en el Antiguo Testamento de un pueblo, Israel. Uno descubre que si uno no practica la misericordia, en la vida terminará solo. No es posible relaciones humanas sostenidas en el tiempo, fuertes, si no se construyen sobre el amor compasivo frente a otra persona y aún frente a nosotros mismos. Señor Jesús, tu exhortación es clara, sean misericordiosos, pero es más bella tu expresión, bienaventurados los misericordiosos, porque solo ellos alcanzarán misericordia de Dios. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.